En la universidad, muchos de nosotros empezamos a militar en los barrios, en el peronismo. Yo personalmente militaba en el barrio Colinos de Berazategui, donde había unos personajes maravillosos que fueron los que te dieron otra formación, esta idea de que la conciencia enajenada de los sectores populares nos daban 4 vueltas a los sectores populares. Y ahí nos dimos cuenta que hay un saber de lo popular y sobre todo la capacidad de formación para muchos de nosotros de romperte todo el elitismo de que vos tenías la posta. La que habla es Alcira Argumedo, socióloga, docente e investigadora, diputada nacional entre el 2009 y el 2017, militante de los derechos sociales, el feminismo, el ambientalismo y fundamentalmente uno de los aportes más trascendentes desde el campo de la sociología a la construcción de un pensamiento propio para nuestra América Latina. Este es el homenaje del pueblo a una pensadora popular. Es una lástima que no pueda haber un espacio de debate acerca de qué salida tiene la Argentina. Más en momentos que los países centrales, en su decadencia, han decidido utilizar nuevamente con nosotros una especie de teoría del Lebensraum, ¿no? Del espacio vital, del derecho de los países civilizados a apropiarse de los territorios de los países salvajes o primitivos para desarrollar en ellos la civilización o para extraer de ellos lo que necesitan. Y esto es lo que está pasando con el envío hacia nuestros países de aquellas producciones contaminantes y depredadoras que están prohibidas en el mundo central. Está prohibida la minería a cielo abierto, petróleo shale, esta especie de siembra desembocada de soja, eliminando bosques nativos, etc. Las pasteras contaminantes más la pesca irracional en el Atlántico. En 15 años este país es un páramo. Me creció un yuyo en la cabeza, no me deja pensar. Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en el seno de una familia de clase media acomodada. Con 19 años salió en los diarios locales con una sonrisa y gorro de natación, al romper un viejo récord provincial de 100 metros libres en pileta. 1 minuto, 12 segundos, 8 décimas. Una familia absolutamente antiperonista, ¿no? Como correspondía al Jockey Club. Realmente una adolescencia y una infancia muy divertida. Nosotros vivíamos en las afueras de Rosario, en Fisherton. Y bueno, y eran caballos y veleros y además yo desde los 12 años era nadadora de competencia, digamos, ¿no? En el invierno en la escuela estaba en el equipo de vóley, en el equipo de pelota al cesto, en el equipo de atletismo y en los veranos estaba en natación. Es la natación la que la llevó a la capital federal. Preparándose para un viaje a Medellín con el equipo panamericano, ingresó a la Universidad de Buenos Aires a estudiar ciencias sociales. Fue un cambio impensado, era como llegar a Marte, decía Alcira. Obtuvo la licenciatura en Sociología en 1965. Fue la graduada número 28 de la carrera y se incorporó como ayudante de la materia Sociología Sistemática, a cargo de Miguel Murmis y Eliseo Verón, donde también participaron Silvia Sigal y Juan Carlos Portantiero. El problema es que hay una parte de la sociología que está trabajando sobre temas muy puntuales, con una mirada parroquial. Me da la sensación que no se tiene suficiente conciencia del carácter civilizatorio de la transformación que estamos atravesando y de las tendencias catastróficas que se dan a nivel mundial, la tendencia al calentamiento global y la crisis social, ¿no? El crecimiento exponencial de la pobreza, del desempleo y la polarización y concentración de la riqueza, sobre todo en el campo occidental. Y esto me parece que no está registrado en las ciencias sociales. Con el golpe de Estado de Onganía en 1966, llegó la intervención de la facultad y Alcira Argumedo renunció a su cargo. En nuestro grupo de estudio veíamos el racismo intrínseco del pensamiento occidental. Nosotros empezábamos a reivindicar el pensamiento nacional, latinoamericano, los saberes populares, y eso nos llevó a pensar y estudiar muchísimo, dice Alcira. Al año siguiente, junto a otras compañeras y compañeros, emprendió un viaje iniciático por Bolivia, Perú y el sur de Ecuador, en el que desarrolló en el territorio su apasionado interés por articular la realidad y la teoría social latinoamericana. Había una articulación entre 4 grupos que estaban haciendo el mismo movimiento de reivindicación latinoamericana y crítica cultural, que era
Cine Liberación, donde estábamos nosotros, repartíamos a partir del 68, distribuíamos La Hora de los Hornos, Solana, Getino, etc. El grupo cultural, donde estaba Piero, Marilina Ross, Juan Gené. Los Sacerdotes del Tercer Mundo, donde entre otros estaba el compañero Francisco, y las Cátedras Nacionales. Y esto dio una dinamización muy grande porque, claro, es un momento de auge también de las luchas populares, ¿no? Y esto permitió un movimiento crítico gracias a que se dio una articulación transdisciplinaria. Integró las históricas Cátedras Nacionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA entre 1968 y 1974, junto a Roberto Carri y Horacio González. Con el regreso del peronismo fue nombrada secretaria de Cultura de la provincia de Buenos Aires entre 1973 y 1974. Tras el último golpe cívico-empresarial militar, se exilió en México, donde trabajó en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. Me da la sensación que el grueso de los sectores políticos no tienen idea de la dimensión de los desafíos que está generando esta crisis a nivel internacional. No es meramente una crisis económico-financiera, es una crisis civilizatoria y un cambio de época histórica en serio. Hay que tener en cuenta que están declinando polos de poder que durante 500 años dominaron el mundo. Es Europa, con sus sucesivos centros imperiales, Estados Unidos y después ya en el siglo XIX Japón. Y emergen nuevas potencias de alcance continental como China o la India, que hasta hace 60 años eran colonias de estas potencias occidentales. Está también en crisis la cultura occidental dominante, esta idea de cultura universal, frente a la emergencia de nuevas concepciones, miradas. Con la vuelta de la democracia, se incorporó decididamente a la vida política, sin abandonar su tarea académica. Doctora en Sociología en 1989, fue investigadora del CONICET. Como autora publicó El Tercer Mundo, Historia, Problemas y Perspectivas, 1971, América Latina, Poder Transnacional y Comunicaciones, 1985, Un Horizonte sin Certezas, América Latina entre la Revolución Científico-Técnica, 1987, y Los Silencios y las Voces en América Latina, Notas sobre el Pensamiento Nacional y Popular, 1993, texto de referencia obligada en el ámbito universitario. La política nunca le fue ajena. Defensora de valores y convicciones profundas, sostuvo su pertenencia al campo popular sin dejar de enarbolar las banderas que consideró irrenunciables. Como diputada, fue un faro. Estamos pagando las deudas de estos señores que nos la cargaron al pueblo argentino, entre otros Shell, Schlumberger, Halliburton, Exxon, Ford, Minera La Lumbrera, Monsanto y también algunos grupos locales como Loma Negra de Chin o el grupo SOCMA de los Macri. Lo más significativo es que también en esa deuda que estamos pagando figuraba la estatización de la deuda, entre otros, del Citibank, del Deutsche Bank, del Santander, del Morgan, etc. Esto, señores, es la deuda que estamos pagando. Estamos pagando un gran desfalco al pueblo argentino. Y el tema fundamental es que para esto el menemismo, en nombre de las banderas de Perón y de Evita, cumplió el papel de hacer la entrega final. Porque como el Banco Central no tenía suficiente registro de cuánto se debía, la idea fue designar a un grupo de bancos acreedores encabezados por el Citibank y el JP Morgan para establecer cuánto le debíamos, cuántos eran los intereses, cuántos eran los custodios, etc. Lo más parecido a un zorro cuidando el gallinero. Fue un lujo para el Congreso, inteligente, lúcida, noble, siempre del lado del pueblo. En 2007 participó de la creación del Proyecto Sur, junto a Pino Solanas, partido por el que resultó electa diputada nacional en las elecciones del 2009. En la complejidad de los tiempos, se incorporó a la Alianza UNEN junto a Elisa Carrió, en oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Frente a los horrores del neoliberalismo, en el 2017 revisó sus posiciones críticas y formó parte de la necesaria unidad para luchar contra la derecha en el gobierno. Cuando se trató en el Congreso de la Nación el pedido de desafuero del diputado Julio De Vido, tuvo una participación para recordar. No voy a aceptar entrar en la trampa de esta decisión discrecional y de esta parafernalia electoralista, política y mediática
recomendada por el señor Durán Barba, que ha indicado que el oficialismo no debe hablar del desastre económico que estamos atravesando, no debe hablar de la crisis social, no debe hablar de los brotes verdes, del segundo semestre, de la lluvia de inversiones y, por supuesto, debe ocultar la aberración que se está produciendo en estos días, que es la entrega de décadas de investigación científica y técnica autónoma de la Argentina a través de este intento de privatización de ARSAT. Aparentemente, los tribunos y fiscales de la República, del oficialismo, actúan indignados contra la corrupción de algunos miembros del gobierno anterior, pero parecen manejarse como si los principales referentes de su fuerza política, y en especial el más importante referente de su fuerza política, fueran princesitas virginales, azorados ante procesos de corrupción. Y en este sentido voy a tomar ciertos aspectos de mi deformación profesional y cierto amor por las historias y la historia, y me pregunto cómo se hizo millonaria la familia Macri a partir de ese lejano 1949, donde Franco Macri llega como inmigrante italiano de la posguerra a la Argentina a vivir con su padre, que ya tenía una vivienda otorgada por la Fundación Eva Perón en el barrio Ciudad Vita de La Matanza. Actualmente integraba el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas. Desde el campo de las ideas, Argumedo siempre aportó a construir un proyecto nacional y popular. La defensa de la soberanía, su mirada regional y la lucidez de sus palabras fueron insumos claves para el debate de muchas generaciones. Alcira Argumedo no nos deja un legado profundo en materia de defensa de los intereses nacionales y el pensamiento latinoamericano. El tema del trabajo lo plantean el desarrollo de las tecnologías de avanzada, ¿no? Todo este proceso de robotización, etcétera. Pero acá hay que tener en cuenta dos cosas. Una, no desplazan personas, desplazan tiempo de trabajo humano, que no es lo mismo. Esto quiere decir que hasta los años 70 o en los años 70 el producto A te llevaba 80 horas hombre, es decir, 10 personas trabajando 8 horas. Ahora lleva 40. Pero ahí vos tenés dos opciones. O te quedás con 5 trabajando 8 horas, 5 por 8, 40, y 5 quedan afuera, precarizados, terciarizados, etcétera, etcétera. O te quedás con 10 trabajando 4 horas, 10 por 4 también es 40. Y esto te da otro modelo de sociedad. Esta última no es delirante. Hay que tener en cuenta que los llamados 30 años de oro, que fue ese periodo del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los años 70 del petróleo, la jornada laboral bajó en un 45%, casi a la mitad. Ahora, el gran problema es que los robots son fantásticos. Trabajan 24 horas con una eficiencia absoluta, no duermen, no paran para nada, no hacen huelga, no protestan, son fantásticos. Tienen un solo problema y es que no compran nada. ¿A quién le van a vender lo que funcionan los grandes robots? Y esta fue la encrucijada que se empezaron a encontrar. Entonces, la tendencia, y ahí sí pareciera ser la tesis final del Capital de Marx, que es la automatización cuasi total, obliga a pensar procesos de redistribución de la riqueza que no dependan directamente del trabajo, porque el trabajo requerido va a ser mínimo. Acá no podés tener necesariamente una actitud ludista de romper las máquinas y tirar la tecnología. El tema es cómo se distribuye esa riqueza. Y esto me parece que es la clave del pensamiento. Esa lógica no puede funcionar con los niveles de acumulación de riqueza que se dan actualmente, porque no funciona ni aún para los privilegiados.